Ok, bueno, pues nuevamente bienvenidos a Un Café con el Pastor. Estamos en esta serie de pláticas Aviva mi economía y este día, como les había dicho por el mensaje, quiero que dediquemos un tiempo para estar platicando acerca de la palabra de Dios. Nos habla de hombres que lograron tener una gran abundancia, ¿no? Hemos estado hablando de estos tres pilares. Yo creo que esta es la última plática del segundo pilar que les he venido hablando de la bendición. La primera es la prosperidad del alma, la segunda es la bendición de Dios y el tercer pilar es la ley de la siembra y la cosecha. Pero hoy quiero hablarles en este pilar que es la bendición de Dios, eh, eh, de estos hombres que vivieron con gran abundancia. ¿Qué fue lo que hicieron? Vamos a aprender estos secretos de ellos. Nuevamente, Deuteronomio 8:18 nos dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Así es que, bueno, vamos a disponernos a hablar de esto. El primer hombre que obviamente yo creo que todos ustedes lo relacionan, pues es Abraham, ¿no es cierto? Es evidente. Quisiera, por favor, si alguien pudiera leer Hebreos capítulo 6 desde el verso 11 hasta el 18, por favor. Hebreos 6 del 11 al 18. Pero de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Así es que veamos nuevamente lo que nos está diciendo aquí. Dice que nosotros no nos hagamos perezosos, sino imitadores. Imitemos la fe, imitemos cómo es que estos hombres lograron tener estas bendiciones. Dice que alcanzaron las promesas por medio de fe y paciencia, que seamos imitadores de ellos. Y entonces habla de Abraham. Este es el hombre que nos está presentando como un ejemplo para seguir. Dice, no pudiendo jurar por otro Dios, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, y te multiplicaré grandemente. Eh, Dios está haciendo un juramento. Y entonces dice aquí que con paciencia, con fe, alcanzó la promesa. Y nos habla aquí de que todos nosotros que somos herederos de la fe en Abraham, tenemos esta misma promesa que Dios le dio a Abraham, que Dios le juró a Abraham. Nosotros como herederos, escuchen bien, tenemos esta promesa. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Es el verso 14. No sé si lo quieras subrayar inclusive ahí en tu Biblia,
porque esta promesa nos está hablando aquí Hebreos, esta es una promesa para nosotros. Entonces nos dice Hebreos que tengamos nosotros un fortísimo consuelo, nosotros que hemos acudido a Dios para asirnos de esta esperanza puesta delante de nosotros. Ok, así es que la palabra de Dios nos enseña que la bendición de abundancia, esta promesa de abundancia, fue alcanzada por Abraham a través de fe y paciencia. Pero noten ustedes que esta promesa igualmente, como les estaba diciendo, es para nosotros, ¿ok? La fe manifestándose en obediencia hacia las instrucciones de Dios, mientras que la paciencia en una persistencia en esperar en la buena palabra de Dios. O sea, hay dos frutos, ¿no? El fruto de la fe, pues es obedecer las instrucciones. El fruto de la paciencia es persistencia en la esperanza, persistencia en creer lo que Dios nos ha prometido. Dios le prometió bendecirle con abundancia, pero le dio algunas instrucciones que debería de hacer. Por ejemplo, podemos leerlo, si alguien lo puede hacer, Génesis capítulo 11, del verso 31, ¿ok? Hasta el capítulo 12, verso 4. Ok, Génesis 11 del 31 hasta el 12, verso 4. ¿Alguien? Sí, y tomó tarea a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Ur de los Caldeos, Para ir a para ir tierra. a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Gracias. Eh, Aquí en esta porción, pequeña porción que hemos leído del libro de Génesis, nos está diciendo claramente que Dios le había dicho a Abraham esta instrucción. Dios le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela hacia la tierra que yo te mostraré para que te bendiga y te engrandezca. Así es que Dios tenía un plan extraordinario para Abraham, pero él tenía que alcanzarlo. No obstante, que Dios fue el que le habló a Abraham, noten ustedes que fue su padre Taré el que tomó la decisión, el que tomó a su hijo y tomó a su nieto Lot para salir de la tierra de Ur y desplazarse hacia la tierra de Canaán. Ok, fue su papá el que tomó la decisión. Sin embargo, debido a la avanzada edad de Taré, se quedaron en aquella ciudad de Harán hasta que Taré murió. No lo dice la escritura como tal, pero es obvio que Dios le habló a Abraham y Abraham se lo comunicó a su padre. ¿Ok? Es obvio. ¿Ok? Dios le dio la instrucción a Abraham y Abraham le habló con su padre, le dijo lo que Dios le había dicho, y el que tomó la decisión de salir, de tomar a sus hijos y de salir de aquella tierra fue el padre, fue Taré. Al parecer, Abraham no entendió la instrucción. Dios le dijo que saliera de su tierra y de la casa de su padre.
No solamente eso, sino también de su parentela, para que entonces pudiera encontrar la bendición que le había prometido. Abraham perdió muchos años de su vida sin alcanzar esta promesa debido a estar con su padre, hasta que finalmente murió. Para muchas personas, sin duda, dirán que Abraham hizo lo correcto al quedarse con su padre, porque pues ya era una persona mayor. Sin embargo, la instrucción de Dios no fue seguida debido pues a un sentimiento familiar. Nuevamente el alma, ¿no? El alma tomando decisiones con los sentimientos. Ahora bien, encontramos que Taré era quien en realidad tomaba las decisiones. Al menos esto es lo que nos dice la palabra, que él fue el que tomó la decisión de salir de la tierra. Y si él tomó aquella importante decisión, creo que era él quien tomaba las decisiones. Dios quería darle a Abraham una primera bendición, la de la autoridad. ¿Ok? La autoridad, tener autoridad es una gran bendición. Dios quería darle a Abraham la autoridad, la bendición de autoridad, pero Abraham no la tomó. ¿Por qué no la tomó? Por seguir bajo la autoridad de su padre. ¿Cuántos hombres se pierden las bendiciones de Dios por no seguir pequeñas instrucciones? La bendición de Dios para cada familia es que crea en él la, la bendición de Dios es darle una autoridad a cada persona, a cada familia que está siendo formada, que se ha casado, donde ellos deben de tomar la responsabilidad de esa delegación de autoridad que Dios les está otorgando y así colocarse en posición de conquistar la bendición que Dios tiene para ello. Sin embargo, hay muchísimas parejas que ante pues las circunstancias económicas o simplemente por sentimiento familiar deciden permanecer en la casa de sus padres bajo el gobierno de sus padres, ya sea de los papás del hombre o de los papás de la mujer. Muchos de ellos incluso a lo mejor forman su familia, pero la esposa siempre se la pasa metida en la casa de sus papás. Entonces, realmente no le hace caso a su esposo, sino que hace lo que le dicen sus papás. Bueno, el caso es que Dios tiene una bendición de autoridad para un nuevo matrimonio y es que ellos salgan de su casa, salgan de su familia, salgan de su parentela y vayan en la búsqueda de la bendición que Dios tiene para ellos. ¿Ok? Así es que atendamos esto, salir de la casa paterna y aún de la parentela es un requisito para recibir la bendición. Así que como padres, a nosotros como padres, impulsemos a nuestros hijos para que ellos puedan tomar con valor y esfuerzo esta instrucción divina y al casarse, salgan, salgan no solamente de la casa paterna de cada uno de ellos, sino que salgan también de su gobierno, que tomen sus propias decisiones, ahora creyéndole ellos a Dios. Sí, porque no Nosotros pueden, ya hicimos nuestra parte. pueden salirse de la casa, pero no salirse de Así es, nosotros ya hicimos nuestra parte. Nosotros ya hicimos nuestras decisiones creyéndole a Dios o no creyendo, pero ellos tienen que hacer la suya creyéndole a Dios. Salir de la casa y salir del gobierno son dos cosas que deben de hacer. No solamente salir de la casa, sino también salir del gobierno de sus padres. La nueva pareja que se está casando debe de aprender a conocer a Dios, debe de aprender a alcanzar sus propias bendiciones con fe y paciencia, ¿ok?
no por sus papás, no por las instrucciones que sus padres les den. Ah, yo, yo veo así mismo, no sé, parejas de muchachos y hay otras que ya no son tan muchachos, que ya están más grandecitos, que deben aprender a que las instrucciones de Dios se deben de cumplir en primera prioridad, sin importar si los padres están de acuerdo o no. Probablemente cuando ellos pongan en acción alguna instrucción que Dios les está dando y la familia no está de acuerdo, probablemente vaya a causar muchos problemas y divisiones familiares. Pero Jesús dijo que el que privilegia a sus padres o a su familia en lugar de a sus palabras no es digno de seguirle. Mm. También Jesús dijo, que su madre y sus hermanos son quienes hacen la voluntad de su Padre. Él estaba dejando muy en claro quién era la prioridad. La prioridad era el Padre, la prioridad era las instrucciones que venían de él. Y por si fuera poco, ustedes se pueden dar cuenta en esta historia, a la edad de 75 años, cuando el padre de Abraham murió, Abraham apenas salió hacia la tierra que Dios le había dicho, pero cargando todavía con su sobrino. O sea, 75 años, ya había perdido una buena parte. Bueno, o sea, a los 75 años salió para la tierra que Dios le había dicho, pero haciéndose cargo de su sobrino de Lot. Yo puedo ver que los sentimientos de Abraham eran más grandes que su confianza, que su fe, que su obediencia en Dios, ¿ok? Pero bueno, esto estaría por cambiar. Ah, salir de su tierra, tomando la autoridad delegada de parte de Dios, así como la responsabilidad de su familia, hizo que Abraham pudiera alcanzar una parte de la bendición, pues en esta buena parte Dios lo hizo riquísimo sobre la tierra. Y esta bendición de abundantes riquezas que él tuvo fue el detonador para que finalmente pudiera obedecer totalmente. Eran tantas ya las posesiones que tenía Abraham y que tenía Lot, que les pareció que ya no podían vivir juntos, así que se separaron finalmente. Dijeron, ya es mucho, ya no podemos estar juntos, tenemos demasiadas riquezas. Así es que Lot escogió primero. Lot escogió las mejores tierras de Canaán, a donde habían llegado, y Abraham se quedó con las restantes. Sin embargo, justo cuando Lot se apartó de Abraham, fue que Dios nuevamente le habló para confirmarle la bendición original que le había sido dada. Hasta que Lot se fue, hasta que finalmente la instrucción fue cumplida, hasta entonces, Dios le volvió a hablar a Abraham para confirmarle esta bendición. Fíjense bien, escuchen bien, pongan atención en eso. O sea, es importante que nosotros sigamos estas instrucciones que Dios nos da. Génesis capítulo 13 del verso 14 al 18, si alguien lo puede leer. Génesis 13 del 14 al 18. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Ok,
Fíjate bien, en esto que acabas de leer, Solecita, fíjate bien, en el verso 14, ¿cuándo es que Dios habló con Abraham? Cuando se apartó de Lot, o sea, cuando se fue de... Hasta que se cumplió, ¿verdad? Sí, Sal de tu tierra y de tu parentela. Ok, hasta que finalmente se cumplió, entonces Dios habló con Abraham y le dijo, alza tus ojos y mira. Ve todo lo que está ahí a tu alrededor. Ve toda la tierra. Todo esto que tú ves, te lo voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre. Wow. Muchos años desperdiciados. Pero finalmente Abraham empezó a encontrar la bendición de Dios. Abraham aprendió a obedecer a Dios sobre todo tipo de pensamientos y de sentimientos, tanto así que una vez que había tenido a su primer hijo, a Isaac, entonces Dios le pidió que lo entregara en sacrificio y Abraham, obediente, lo llevó para el sacrificio. Ahora ya los sentimientos ya no eran la primera opción para tomar decisiones en Abraham, sino era su fe, su fe. La fe es espiritual. Los sentimientos y las emociones están en el alma. Pero Abraham empezó a funcionar ya de una manera espiritual mediante la fe que él tuvo en Dios. Dice, quisiera que alguien más lo leyera, Génesis 22 del verso 9 hasta el 18. ¿Ok? Génesis 22 del 9 hasta el 18. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Ok, wow, qué interesante es todo esto, ¿no? La vida de Abraham nos va mostrando una persona que anteponía sus sentimientos a las instrucciones de Dios hasta que finalmente la fe en Abraham hizo que pusiera en primer lugar las instrucciones de Dios en lugar de sus sentimientos. Escuchen bien lo que significa temor de Dios. ¿Puedes leer nuevamente el verso 12? Quisiera que todos supieran qué es temor de Dios. Está apagado tu micrófono. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Qué significa tener temor de Dios? No rehusarle, no rehusarle lo que Él nos demanda, No rehusarle nada. nada. No rehusarle nada. Esto es temor de Dios.
Fíjense bien que la fe, finalmente, ¿qué es lo que produce? Mucha bendición. Sí, claro. Obediencia, Que, obediencia, sí, obediencia, pero fíjense bien, ¿qué es lo que produce la fe? Temor de Dios. Confiar. Ah, temor. Temor de Dios. Escuchen bien. Dice Dios, ahora conozco que temes a Dios. ¿Ok? ¿Por qué conozco que temes a Dios? Porque no le rehusaste ni siquiera a tu hijo, tu único. Le rehusaste al papá, le rehusaste al sobrino, le rehusaste todo ello por sentimiento. Era un buen hombre, Abraham. Era una persona con buenos sentimientos. Pero escuchen bien, no los buenos hombres son los que tienen temor de Dios. Qué fuerte. ¿Ok? Está fuerte, ¿verdad? Sí. Sí. No son los buenos hombres los que tienen temor de Dios. O sea, no confundamos ser bueno, buen hombre, con tener temor de Dios. No confundamos. O sea, Abraham era un buen hombre, buenos sentimientos, un hombre que cuidaba a su padre, un hombre que cuidaba a su sobrino, buenos sentimientos. Sin embargo, si él hubiera obedecido a Dios, Dios es el que se iba a encargar de Taré, de su papá y también de su sobrino. Es más, probablemente su sobrino hubiera quedado mejor que como quedó. Su sobrino escogió, con todo el dinero que tenía, escogió irse hacia Sodoma y terminó terriblemente mal. Viudo. Sí, Terminó viudo y el padre de Moab y Amón, dos Y de naciones papi, terribles, dos y de naciones terribles. familia, y de ¿Mandé? pa- y no nada más él, o sea, sino toda su familia, las consecuencias, o sea, se llevó a todos. Las consecuencias que hubieron allí. Así es que eh, eh, Dios se hubiera encargado de ellos, pues, pero Abraham tenía buenos sentimientos. Eh, la fe, entonces, es la que produce temor de Dios, produce obediencia. Finalmente, la fe produce obediencia. Así es que en esta historia podemos ver mucha paciencia y mucha fe en este hombre del que nos habla Hebreos, Abraham, y nos lo pone como una inspiración. Una inspiración que pues nosotros todos podemos ver. O sea, a todos nosotros de repente nos cuesta probablemente seguir instrucciones de parte de Dios porque tenemos nuestros propios pensamientos y nuestros propios sentimientos, nuestras propias emociones. Es una inspiración porque podemos ver cómo Abraham finalmente pudo su fe desarrollar este temor de Dios de tal manera que ya no le rehusara nada. Así es que estamos aprendiendo, yo les he hablado hasta este momento de muchas instrucciones que nos da Dios para prosperar. Yo les he hablado en toda esta serie de pláticas muchas instrucciones ya de cómo prosperar. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a cumplirlas? Ahí está la gran diferencia entre cristianos que son prósperos y otros que no lo son tanto. ¿Seguimos o no seguimos estas instrucciones? Bueno, déjenme hablar de un segundo hombre al cual Dios bendijo grandemente. Y este hombre es Jacob. Ok, así es que hablemos ahora de Jacob, ya no hablemos de Abraham. Si alguien puede leer Génesis capítulo 27, desde el verso 26 hasta el 29, por favor. el 26. Dios pues te dé del Génesis, Génesis 27, desde el 26. verso 26 hasta el 29. del Y 26. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos
y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Gracias. Ah, lo que acaba de leer Vianey es la bendición que recibió Jacob de parte de su padre Isaac. Fueron circunstancias muy peculiares en las cuales su padre lo bendijo. Ah, su padre Isaac había perdido la visión, ya siendo viejo, ya siendo un hombre muy viejo, y cuando ya había llegado a esa edad, quiso soltar la bendición que él había heredado de parte de Abraham, el que había recibido las promesas de parte de Dios. Esaú, el hermano de Jacob, era el legítimo heredero a a la bendición. ¿Ok? Sin embargo, él la menospreció y la vendió su primogenitura, vendió ese derecho a la bendición por un solo plato de lentejas. No obstante, Jacob la procuró, la anheló con desesperación y estuvo dispuesto a hacer de todo con tal de conseguirla. Su madre, un tipo del Espíritu Santo, le iba diciendo todo lo que tenía que hacer para conquistarla. Su padre pidió de comer como a él le gustaba. Dijo, tráeme de comer como a mí me gusta. Y su madre fue la que preparó el guiso, porque Jacob no sabía guisar. Así es que, tráeme como a mí me gusta. Bueno, su madre es la que hizo el guiso. Esaú era un hombre muy velludo y Jacob era lampiño. Así es que su madre le dijo que se pusiera pieles de animales sobre sus brazos y sobre su pecho, para que si lo palpaba, se diera cuenta que ahí estaba el vello. Además le instruyó para que se vistiera de la ropa de su hermano, para que el olor de su hermano fuera percibido por su padre. Muchos cristianos no logran entender cómo Dios aprobó este fraude, ¿ok? Porque esto es un fraude, ¿ok? O sea, una usurpación de identidad, de acuerdo a las leyes actuales, meritoria de muchos años de cárcel, ¿ok? Sin embargo, Dios aprobó este fraude porque lo que no se dan cuenta estas personas que dicen, ¿cómo es posible que Dios haya aprobado esto? Bueno, no se dan cuenta que la actitud de Jacob era anhelo y aprecio por la bendición de Dios. Él quería la bendición de Dios. Él no estaba conforme. En tanto que la actitud de Esaú, el legítimo heredero, era una actitud de apatía y desprecio. Dios aborrece este tipo de actitudes nefastas. Gente apática, gente que desprecia lo que Dios le ha dado. En cambio, amó a Jacob, quien buscó por todos los medios hacerse de la bendición. Y nuevamente ustedes pueden ver peleando a Jacob otra vez en Peniel, aferrándose a una bendición mayor. Si ya su padre lo había bendecido ampliamente, si ya la bendición era palpable porque estaba regresando de haber ido con su tío Labán y estaba regresando con 2 esposas, estaba regresando con 11 hijos, estaba regresando lleno eh, eh, um, de
ganado, lleno de riquezas, estaba regresando, se fue con una mano adelante y otra atrás y regresaba con familia y regresaba lleno de bendición. Y con todo y todo, peleó nuevamente por más bendición. Si alguien puede leer Génesis 32, desde el verso 22 hasta el 30. Yo quiero que ustedes vean a qué personas Dios ama. Dios ama, sí, yo sé que nos ama a todos, pero ve qué personas le llaman la atención a Dios. Ve Génesis 32 del 22 al 30. ¿Alguien? Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervos y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Ay, no, ay, aquí dice Jaboc. De Jaboc. Sí, Jaboc, perdón. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raye el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar. Vi a Dios cara a cara y cuando había pasado Peniel le salió el sol. Ah, no, Hasta ahí. Se trabó un poquito. Voy a hasta ahí. repetir el verso 29 y el 30. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Nuevamente, a mí me vuela la cabeza este Jacob. Me vuela la cabeza. Yo creo que la gran mayoría de las personas estaría más que conforme con que la bendición que le había dado su padre Isaac era una bendición magnífica, maravillosa. Era la herencia de Abraham, no era poca cosa. La herencia de Abraham estaba ya con Isaac, ya estaba con Jacob. Así es que no era poca cosa. Bueno, pues ahora viene regresando con familia, lleno de riquezas, lleno de ganado, tiene siervos, ah, y, y de pronto se, se, se encuentra aquí en Peniel con con el ángel de Jehová. Y la actitud de Jacob es, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Y no, no era una bendición cualquiera, o sea, bendíceme. Y entonces lo agarra, lo sujeta. El otro quería soltarse y el otro no, no te dejo ir. Y lo tiene sujetado de tal manera que no lo deja ir hasta que toca su cadera y queda descoyuntada, dice aquí. Qué cosa, ¿no? Y entonces el ángel de Jehová, que es Dios mismo el que estaba allí, le dice, ¿cuál es tu nombre? Y entonces le dice, ah, pues Jacob es mi nombre. Jacob quería decir usurpador. Eso es lo que quería decir Jacob, usurpador. Y realmente él era un usurpador. La bendición que recibe de parte de este ángel es, ya no te vas a llamar Jacob, sino ahora Israel será tu nombre. Israel significa vencedor. Ok, ya no vas a ser un usurpador, ahora vas a ser un vencedor. Eh, la forma en la que
los demás te ven, los demás te llaman, pues tiene que ver con, pues precisamente lo que están viendo de ti. Entonces, de repente, a lo mejor la gente te dice que tú eres el enojón, o que tú eres el alegre, o que tú eres el tranza. No sé cómo te vean, ¿no? O sea, no, es que, no, pues ese es bien tranza. No, 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 sí, es muy alegre esa persona. No, ten cuidado, es bien enojón. O sea, como te ven, es como hablan de ti. Pero Dios le cambió el nombre a Jacob porque no lo vio como un usurpador, sino que Dios lo vio como un vencedor. ¡Wow! Una persona que peleaba por la bendición y una persona que la conquistaba, que la tenía. A mí me vuela la cabeza porque de repente nosotros nos conformamos con cierto nivel de bendición que Dios nos ha dado, estando disponible para nosotros mucho más, por lo cual podríamos pelear, mucho más por lo cual nosotros podríamos ir, pero nos conformamos. Jacob no era de esos. Jacob era un peleador, un hombre que iba por más, por más, por más. Y vean lo que para Dios significa una persona que quiere más y una persona conformista. Malaquías, capítulo 1, del verso 2 al 5, si alguien lo puede leer. Malaquías 1 del verso 2 al 5. 2:1 Malaquías 1 del verso 2 al 5. a 1. Dice, yo los he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amó a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y sus ojos lo verán y dirán, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Gracias, gracias. Vean lo que dice aquí. Estamos hablando de los dos hijos de Isaac. Ambos hijos de Isaac, ambos eran nietos de Abraham. ¿Ok? La, la bendición de Abraham fue, yo voy a bendecir a tu descendencia. Así es que Esaú también era descendencia de Abraham. Sí, sí, me están siguiendo. ¿Ok? Esaú tenía mayores privilegios. Él era el legítimo heredero de la bendición. Pero quien apreció las bendiciones de Dios, quien quiso la bendición de Dios, fue Jacob. Hubo una gran diferencia entre ellos dos. Uno de ellos menospreció la bendición, el otro la quería, el otro la anhelaba. ¿Qué provocó esto? ¿Qué provocó esto? Escuchen bien, dice, en el verso 2 dice, amé a Jacob y a Esaú lo aborrecí. Escuchen bien, escuchen bien. No, no sé, muchos de ustedes pueden decir, ay, no, es que qué interesados, buscan a Dios nada más por la bendición. ¿Han escuchado gente en muchos videos que circulan allí y todo eso de que, no, no, es que no, no debes de buscar a Dios por la bendición y que no sé, sí han escuchado eso? ¿Sí? Bueno, Jacob buscaba la bendición. ¿Sí les quedó muy clarito o no? ¿O Y se los vuelvo a leer o cómo? Ok. ¿Cuál es el resultado de una persona
que busca la bendición. ¿Cuál es el resultado? Dios amó al que buscaba la bendición El amor, Dios lo ama. el amor. y aborreció al que la menospreciaba. Ay, no, 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 es que nosotros somos los que construimos nuestro propio futuro. Nosotros somos los que debemos de trabajar por nuestro futuro. Eso de que estés buscando la bendición de Dios, busca a Dios por quien es. Sí, nosotros debemos de buscar a Dios por quien es, todo lo que quieras, pero también busquemos la bendición. Escucha bien, dice, cuando Edom diga, o sea, cuando Esaú, los descendientes de Esaú digan, vamos a edificar, nosotros podemos, nosotros trabajamos, nosotros podemos edificar las cosas que han quedado atrás, nosotros podemos trabajar. Cuando ellos trabajen, dice, yo voy a destruir lo que ellos hagan. ¿Ok? Escuchen bien. ¿Por qué? Porque yo soy el que da la bendición, dice Dios. ¿Quieres mi bendición o quieres tu trabajo? ¿Quieres mi bendición o quieres solamente tu esfuerzo? ¿Qué es lo que tú quieres? Tú dices, yo con mi esfuerzo puedo hacer las cosas. Sale. Cuando trabajes te lo destruyo. En cambio, con Jacob, él trabajaba y cuando trabajaba, Dios lo bendecía. ¿Ven la gran diferencia? ¿Ven la gran diferencia? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Wow. No sé ustedes, pero a mí me están quedando claros algunos principios aquí en la palabra de Dios. Bueno, quiero hablarles de un tercero y luego de un cuarto, hombre. Va a ser más rapidito estos, el tercero y el cuarto. El tercero, quiero hablarles de un hombre que seguramente ustedes lo recordarán cuando hemos hablado en Escuela de Obreros. Es Obed Edom. Espero que se acuerden de él, Obed Edom. Si pueden alguien leer primero de Crónicas, capítulo 13, desde el verso 12 hasta el 14. ¿Alguien? Las Ese crónicas. 12. Primero de Crónicas 13, del 12 al 14. Ah. David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de... Ya se trabó también. Ok, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía, dice aquí. ¿Ok? ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, David estaba llevando el arca del testimonio, que es un tipo de la presencia de Dios, pero ocurrió un acontecimiento fatal que lo hizo detener el proyecto. Sucede que un hombre de la comitiva murió a causa de detener el arca que se estaba cayendo, pues lo estaban transportando en un carro jalado por bueyes. Ok, entonces Usa, cuando vio que el arca estaba cayendo, intentó detenerla y ese atrevimiento resultó en que cayera muerto. David no sabía, tampoco investigó, pero el arca no debería de ser transportada en un carro de bueyes. Dios había dado instrucciones precisas que cuando transportaran el arca tendría que ser sobre los hombros y solamente de los levitas. Así es que por ignorancia, David estaba tratando la presencia de Dios como un bulto. Ok, o sea, jalado en un carro de bueyes. No era un bulto, era la presencia de Dios. Usa no era un levita ni sacerdote.
y se atrevió a tocar el arca. Su temeraria acción terminó en su muerte, así que David tuvo miedo de la presencia de Dios y entonces en lugar de llevarla a Jerusalén, al lugar en donde él estaba, dijo, ¿dónde la pongo? Y el lugar más cercano que encontró era la casa que estaba ahí de un hombre llamado Obed-edom. Este Obed-edom no era tampoco levita ni sacerdote. Vamos, ni siquiera era judío. Nos dice aquí la palabra que Obed-edom era geteo, es decir, él era filisteo. Wow. Él era filisteo del principado de Gat. A esos se les llaman geteos, ¿ok? Era un filisteo descendiente del principado de Gat. El arca había estado con los filisteos anteriormente durante algunos años, tiempo durante el cual a ellos les produjo tumores y pestes. Ellos la habían tenido allí con ellos como una conquista y la habían puesto en el templo de sus dioses. Pero ahora el arca de Dios fue a dar a la casa de Obed-edom. Esto fue circunstancial. Llegó a la casa de Obed-edom un filisteo del cual David pensó, pues también le iba a traer una serie de males. Si le había causado tumores, pestes a los filisteos, si había causado la muerte de Usa, pues a este Obed-edom, quién sabe cómo le iba a ir. Así es que David empezó a preguntar ah, qué estaba sucediendo con Obed-edom. ¿Cómo le estaba yendo a Obed-edom? Pues le dejó ahí el arca. Entonces estaba pensando, ¿ya se murió? ¿Ya tiene cáncer? ¿Ya tendrá ceguera o ya le habrá pasado algo terrible? Y lo que le sorprendió a David es que fueron y le dijeron, no, 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 nada de eso. Por el contrario, Dios lo está bendiciendo enormemente. Dios está bendiciendo todo lo que tiene. Y David se queda, ¿qué pasó? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué la presencia de Dios produjo en unos tumores y pestes, produjo la muerte de Usa, pero con Obed-edom lo que produce es bendición? ¿De qué se trata? Aquí hay un secreto escondido. Bueno, la gran diferencia es que Obed-edom trató al arca, la presencia de Dios, con honra. Fíjense bien lo que hizo. Obed-edom consagró a sus hijos para alabar a Dios y honrarle durante todo el tiempo en que el arca estuvo en su casa. ¿Ok? Convirtió su casa en un lugar santísimo. Convirtió su casa en un lugar de honra para la presencia de Dios. Yo quiero que ustedes noten algo. La presencia de Dios traerá grande bendición cuando se encuentre en un lugar en donde es el lugar santísimo, en donde es un lugar de adoración para Él. Así es que David regresó, tomó el arca de la casa de Obed-edom, ahora ya en la forma correcta, cargada sobre los hombros de los levitas, y la transportó hasta Jerusalén. Lo más interesante es que toda la familia de Obed-edom, un total de 69 personas, con Obed-edom eran 70, eh, eh, fueron siguiendo el arca de Dios, dejaron su casa, dejaron sus pertenencias, dejaron todo atrás y se fueron con el arca. Y aun y cuando ellos no eran israelitas, eran filisteos, se convirtieron y ellos fueron de los principales cantores, de los principales gente de alabanza a Dios en el lugar en donde llevó el arca de Dios David. Obed-edom se convirtió junto con su familia
en un adorador de la presencia de Dios y dejaron todo atrás. Una persona a la que Dios le dio grande bendición. Ok, ténganlo presente. Ok. Cuarto hombre que les quiero hablar rápidamente, Usías. Usías. A lo mejor de ese tampoco se acuerdan, pero bueno, ahí les va. Segundo de Crónicas, capítulo 26 del verso 2 al 5. ¿Alguien lo puede leer? El 2 al 5. Segundo de Crónicas 26 del 2 al 5. 26. Yo. Dale. Creo que Papi, quitaste. apagaste tu micrófono. Ya. Usías 26:2, ¿verdad? ¿Eh? Oh, Dios. Ya no veo. Entonces el pueblo 26. Usías edificó a Elot y la restituyó a No, Judá. 26.2 es de 16 años, 26.2. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá. Después que el rey Amasías durmió con sus padres, después de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho. Amasías su padre y persistió, había hecho Amasías su padre y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. ¿Está ahí? Y, Escuchen bien este rey, escuchen bien a este rey, ¿ok? Un rey que desde los 16 años empezó a reinar y dice la palabra que fue una persona altamente próspera. Si ustedes siguen leyendo, ustedes encontrarán que no solamente fue próspero económicamente, sino que prosperó en armamento. Él es inventor de un montón de armas, que hasta ese momento no se conocían. Él edificó las ciudades, las fortaleció, hizo a su reino altamente próspero. Un rey grandemente próspero. ¿Cuál es la razón por la cual prosperó tanto Usías? Lo dice el verso 5, lo dice al final. Buscó a Jehová. Y en estos días en que buscó a Dios, él le prosperó. Wow, wow, ok. Conclusiones. A ver, vamos a sacar algunas conclusiones. Vamos a resumir algunas de estas actitudes de estos grandes hombres de la Biblia, cómo le hicieron para prosperar hasta llegar a tener grandes abundancias. ¿Cómo fue esto? Bueno, número uno, fe traducida en obediencia, fe traducida en temor de Dios. Número uno. Número dos, paciencia. Fe y paciencia. Número tres, aprecio hacia la bendición. Anhelar la bendición de Dios. Número cuatro, desesperación por querer más. Buscar siempre más. No conformarse, buscar siempre más. Ese es el número cuatro. Número cinco, honrar la presencia de Dios.
Número 6, buscar a Dios de todo corazón, como lo hizo Usías. Con estas 6 podría ser maravilloso, pero les doy la séptima. Salmos 112, verso 1 al 3. ¿Alguien? ¿Del 1 al 13 o al 1 al 3? 3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Ok. Bienaventurado el hombre que Que teme a Jehová. Que temor teme a de Jehová. Dios. O sea, No. ¿se acuerdan? La fe traducida en temor de Dios. Bienaventurado el hombre que teme al Señor. Dice el verso 3, bienes y riquezas hay en su casa. Escuchen la promesa que hay aquí. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Bienes y riquezas hay en su casa. Yo sé que hay muchísimos cristianos que cuando se hablan de riqueza, se hablan de dinero, se habla de todo esto, les da roña, se rasgan las vestiduras, empiezan a decir que la doctrina de la prosperidad y que no sé cuántas cosas. No sé, pues que le arranquen a la Biblia todo esto que les acabo yo de enseñar. Que le arranquen a la Biblia todo esto, porque queda con toda claridad, dice aquí, que el que teme al Señor tendrá bienes y riquezas en su casa. Y su justicia permanece para siempre. Bueno, yo me quedo con lo que dice la palabra de Dios y no con lo que dicen tanta gente religiosa. Me quedo con lo que la palabra de Dios dice. Busquemos la bendición de Dios. Busquemos la bendición de Dios. No nos quedemos conformes como Esaú. Vayamos por más. Creámosle a Dios. Hagamos lo que Él nos dice. Ok, quedo para preguntas, comentarios que ustedes quieran hacer. Nada, pues muy, muy buenísima el tema de hoy. Pues sí, nos impulsa a buscar, a querer más. De hecho, cuando iniciaste, sí hay cosas que justo eso, o sea, me quedaba pensando y dije, wow, o sea, Abraham, en el caso de Abraham, ¿no? Que era una persona buena, que hacía las cosas, pues sí, bien, ¿no? Al ojo humano, pero no estaba obedeciendo la voz de Dios, no estaba obedeciendo la palabra que había venido de Dios. Y pues creo que es lo más importante. Eh, a pesar de, no a pesar, más bien sin importarte, yo creo que llega a ese punto, sin importarte lo que piensen los demás, incluyendo familia, amigos, cercanos, sabiendo que, pues si lo dijo Dios, está el respaldo, ¿no? Me encantó, me encantó. Y esa parte del temor de Dios, ¿no? Sí nos habías hablado del temor de Dios, pero esto de, o sea, tener temor de Dios es, pues eso, obedecerlo, hacer lo que Él manda, ¿no? No No, usarle nada. no rehusarle nada. Me encantó esa parte del temor de Dios y sí, vayamos por más, me quedo también con eso, vayamos por más. Eh, y más de la clase pasada, ¿no? O sea, las riquezas ahí están disponibles. También a nosotros nos abrió más los ojos, ¿no? Así de, oh, Dios, ¿qué hemos venido haciendo? Gracias, pastor, por la palabra, por impulsarnos. Gracias a Dios
por su palabra, por impulsarnos siempre a más. Me encantó. Gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios. Good. ¿Alguien más quiere comentar algo? Pues yo me quedo, bueno, me impacta todo, pero finalmente el hecho de amar la bendición de Dios, honrar la bendición, desearla desesperadamente, aparte de que está uno honrando a Dios, o sea, el no hacerlo es totalmente despreciar, ¿no? O sea, despreciar lo que Dios ya tiene, o sea, no, ahorita sí sentí hasta feo nada más de pensar que Dios está queriendo dar y dar y dar y uno ni siquiera bueno, por un lado por ignorancia, pero por otro lado, por ejemplo, lo que pasaba con Abraham, ¿no? Que el hecho de que estar deteniéndose a ver lo que es ser buena gente, lo que la gente pueda pensar de que es bueno, o uno mismo, ¿no? Hay uno luego tantas ideas de familiares, de herencia, de tanto eso de pensar que esto es bueno, esto es malo, y en lugar de honrar lo que Dios dice, pues se pierde uno la bendición, pero sobre todo yo lo veo como una deshonra a Dios, o sea, un desprecio, un menosprecio a lo que Él nos quiere dar, ¿no? Estar Él así con sus manos extendidas y toma más, y uno pues no, despreciándolo, ¿no? Entonces por esa ignorancia y por ese propio pensamiento de lo que uno cree que es bueno o malo, ¿no? Entonces, lo hablábamos acá con Toño con respecto a la familia, no la nuestra, sino la de su familia, de repente, pues las críticas, ¿no? De en cuanto a buscar a Dios y no estar, pues, pasar tiempo con la familia, por ejemplo, pasar tiempo en sus fiestas, en sus reuniones, pues no. Hace poquito nos pasó que era la reunión de matrimonios y pues ellos, o sí, los esperamos porque tenemos que tratar un tema de mi mamá. Pues sí o sí no vamos a ir porque tenemos un compromiso con los matrimonios, punto, ¿no? Y de repente digo, eso a lo mejor no es despreciar la bendición o apreciar la bendición, pero darle a Dios honra en lo que Él nos demanda. Pero sí me quedó ahorita eso de Abraham, por un lado, por otro lado el ejemplo de Jacob, que ya tenía bendición, ya se la había ganado porque pues su mamá guisó para su papá, se disfrazó, hizo todo, ya tenía la bendición y todavía buscó más y más y más. Y las generaciones hasta hoy, ahí están siendo benditas en ellos, ¿no? Están siendo benditas en ellos por una persona que le creyó a Dios y Dios sigue siendo fiel. Entonces, no, son muchas cosas padrísimas en este tema. Obed-Edom igual. Yo no sabía que era de los filisteos, no sabía que era de los filisteos este cuate y cómo pudo apreciar él, pudo entender, percibir él más que muchos israelitas, que el honrar la presencia de Dios, en honrar la presencia de Dios, allí había bendición. Padrísimo. Ahí, pastor. Sí, sí. Ok, chicos, pues si no hay alguien más que quiera comentar, pues entonces vámonos. Que Dios les bendiga muchísimo. Nos vemos el domingo, primero Dios. Bye, bye. Chao, chao. Buenas noches. Hasta luego.